¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal El Profeta Game. Y pues bueno, chicos, aquí trayéndoles un nuevo video. Pero antes, chicos, quisiera mandar un saludo a nuestros amigos que nos piden en los comentarios, como lo es nuestro amigo Gatito Gamer, nuestro amigo Shin59, a nuestro amigo José Manuel Arroyo, que es nuevo suscriptor, bienvenido brother, a nuestro amigo José Demon y a nuestro amigo Jesús Jacobo. Un saludote, brothers, gracias por estar al pendiente de este canal, que seguimos creciendo poco a poco. Y pues bueno, chicos, vamos a avanzar con esta misión, esta cuarta misión, que muchos ya por ahí ya las finalizaron, chicos. Muchas felicidades, en serio, que estén luchando por querer conseguir este robot Typhon. Es un robot muy bueno, chicos. Yo siento que no va a recibir nerf porque no es un robot que sea tan OP. Claro, tienes que equiparlo muy bien como cualquier robot, pero hasta el momento no ha recibido nerf. Por ahí el Shell ya recibió y este robot no ha recibido, salieron casi a la par, así que lo veo muy difícil. Es un robot muy equilibrado, en cierta forma aplica este tipo de supresión, paralizar, daño prolongado, pero si tienes anticontrol no te puede generar este daño, aparte de que no tiene mucha durabilidad. Claro, su escudo, si le puedes poner o le añades 3 Fortifear, es una piedra. Claro, los Fortifear también tienen que estar full para que sea muy rentable. Una de las cosas que también tiene bueno el Typhon es que al momento de que te ataca un Shell, no, por ejemplo, si tiene su escudo, tiene todavía su escudo totalmente, al momento de hacer la explosión, el escudo lo protege, o sea, no genera la explosión hacia él, sino al escudo, lo cual es fantástico. Es algo que me ha gustado del Typhon, lo cual no pasa en el Cerberus, y viene súper bien. Pero bueno, chicos, en esta misión hay que realizar 30 millones de daño. No específicamente tiene que ser de esta facción de SC, sino puede ser con cualquier tipo de robot, ya sea desde un Kozat hasta un Aoyun o un Orochi. Cualquier robot con este puedes realizar. Claro, te van a contar solamente el daño que generas con los robots. Con el Titán creo que no lo están contando, porque por ahí me hacía alrededor de 2.500.000, 3 millones, y por ahí me venían contando solo alrededor de, por ejemplo, si hacía 3 millones, me venían contando solo 2.500.000. No sé a qué se deba, no sé si sea la durabilidad, que es lo que no cuentan a veces, pero es algo que quizás puedan tomar en cuenta. Aunque por ahí casi no sacaba mi titán, pero era algo que no me estaban contando. Una de las cosas que pueden tomar en cuenta ustedes, chicos, es ir a full para aprovechar al máximo la partida y así generar la mayor cantidad de daño y que les pueda sumar a esta partida. Son alrededor de realizar, chicos, si, por ejemplo, si se hacen 1.000.000 de daño por partida, 1.200.000, 1.300.000, sí van a necesitar de hacer alrededor de entre 24 o 25 partidas para poder completarlas. Así que a darle con todo, chicos. Ustedes pueden ganar estas partidas, pueden ganar daño, perdón. Pues no es necesario que ganen, así que eso también tómanlo en cuenta. Simplemente es realizar daño para poder conseguir esta nueva misión, que son 30 millones de daño, y te dan la pinturita de lo que es el Typhon. Así que por ahí vayan a realizarlo, chicos, vayan a completarlo. Por aquí, chicos, una de los robots que me encanta, que yo lo siento muy equilibrado y que está muy bien, es este amiguito Orochi. Claro, tiene, si tú te llegas a encontrar a uno y no tienes el Quantum Sensor, brother, y si ves que todavía no utilizado sus habilidades, no te acerques a él, porque es un fastidio este robot, porque al momento de activar su habilidad como que se agacha y las armas en general las evade totalmente. Claro, si son por ejemplo, criogénicas, las de misiles, las Orkan, las piñatas, ¿qué otras armas por ahí? Bueno, las lanzallamas, esas sí les llega a dar, pero no en su totalidad. Así que por lo regular les recomiendo que no se acerquen a este robot si no han visto que ya haya utilizado sus dos habilidades y que todavía no les carga y que ya haya utilizado su módulo activo. Entonces no se acerquen, chicos. Es recomendable de que vayan
2 para atacarlo, chicos. Claro, va a ser difícil de eliminarlo si el piloto lo sabe utilizar. Así que es mejor que se resguarden o se traten de ocultar. Más si trae armas que son de rápido disparo y que te bajan rapidito, como lo que es la Glory, la Thunder, por ejemplo la Devastador, que es una combinación excelente para este. Que son, como les digo, que destrozan fácilmente. Por acá, chicos, nos enfrentamos contra un Invader y por ahí veíamos a un Tyr que estaba utilizando Fei Shui. Lo que hacía era cubrirme con el Invader y por acá terminábamos eliminando también a ese amiguito Tyr. Por aquí teníamos a un Vener que nos venía curando. Muchas gracias, brother, ahí por donde estés, donde quiera que estés. Muchas gracias, brother, porque me ayudaste a curar y podernos llevar otra kill de este lado, un Beyond Good Light. Así que una excelente partida esta, chicos, la verdad me encantó. Por ahí ya sacábamos a nuestro amiguito Minos para utilizarlo. Por ahí muchos me siguen preguntando si las Retaliator son buenas. Claro que son buenas, chicos, claro que son excelentes. Por ahí lo que son los módulos, chicos, que tengo ahorita en mi Minos son los módulos que trae por defecto, los módulos de daño y módulos de durabilidad, pero que les da un 14% más de daño a estas armas. Tengo dos, sería un 28% más de daño para generar a los robots, a los titanes en general. De hecho, robot o titanes genera el mismo daño, no es como el Cannibal Raptor, que tienes que atacar solo a titán para generar todo ese potencial que tiene el Cannibal. Así que estos módulos en general le hace daño tanto a robot como a titanes. Así que es recomendable. Claro, no estoy, ¿cómo les diré? No estoy diciendo que el Cannibal Raptor es malo, no, brother. Por lo regular, los titanes se sacan siempre que hay otros titanes. Por ahí muchos lo sacan mucho antes, lo cual no es tan factible, porque si estás en ofensiva de balizas y vas a capturar balizas, si tienes un Arthur y va muy lento y aparte no tienes otro apoyo y te empiezan a atracar entre varios, y al final y al cabo vas a terminar siendo eliminado de una u otra forma, ya sea por un titán o entre varios robots. Así que es importante tratar de sacarlo siempre que haya otros titanes, para que así vayan en conjunto al ataque hacia el frente y que tengan ya dominada varias balizas. Claro, si tienen algunas balizas que tienen controladas ellos, traten de ir en conjunto hacia el frente para apoyarse entre cada uno de ellos, como lo estábamos haciendo por acá. Teníamos a un Aomin por acá, teníamos arriba otro Aomin que nos estaba apoyando, y pues bueno, yo la verdad aquí me lanzaba ya hacia el frente. Ya solo quedaban 3 pilotos contra 5, así que no creo que diera para más esta batalla. Al fin y al cabo, aunque me empezaran a bajar o empezaran a tratar de eliminar, teníamos apoyo de todos lados para poder así concretar esta misión. Como les digo, si se preguntan si sirven en las Retaliator, claro que sirven, brother, como todas armas. Claro, no son tan efectivas si te acercas muchísimo a un titán. En general no vas a durar mucho. Trata de atacar siempre desde 300-400 metros a un titán, ya que la concentración o los disparos vienen en general o se acumula en general al titán, ya que son totalmente grandes. Contra robots pequeños sí vas a necesitar acercarte a 200 metros, pero para un titán sí, desde 300-400 metros llegan todas las balas. Por aquí, chicos, realizábamos 3.367.000, capturábamos 5 balizas, 17 eliminaciones y quedábamos en primer lugar. Una excelente partida. Y pues bueno, chicos, consejos que les puedo dar para que ustedes puedan conseguir es ir contra todo. Traten de sacar armas que sean de rápido disparo para conseguir daño, por si termina antes la partida, y así ustedes no hagan solo 500.000, 600.000, sino que traten de hacer de 1.000.000 para que no tengan que realizar tantas partidas. Ok, ojo, no tienen que ganar. Pueden hacerlo con cualquier robot. No les sabría decir en su totalidad si lo estén contando los titanes. Así que utilícenlos. Si al final ya no les queda otro robot, utilicen a los titanes. Son las 3 cosas que les puedo decir, chicos. Y así poder juntar estos 30 millones. Yo por ahí me los realicé en 2 horas. Por ahí, pues bueno, estuve ocupado en el trabajo. En la tarde estuve ocupado
aquí en el hogar, así que no pude subirles el video, chicos, pero el día de ayer fue que realicé esta tarea y el día de hoy no ha salido la nueva tarea. Me imagino estará saliendo el día de mañana para completar estas misiones, chicos. 14 misiones, tenemos un mes, así que llévensela relax, claro, meterle juego, chicos, no se atrasen, traten de ir a la par para poder conseguir estas misiones y poder conseguir al Typhon, chicos, este robot mítico que todos quieren y que esperemos muchos lo consigan. Por ahí yo siento que las misiones se van a poner un poquito complicadas para muchos, para conseguir un robot que es muy bueno, así que hay que ir poco a poco, chicos. Y pues bueno, el día de hoy tenemos directo, chicos. Estaré haciendo el sorteo del Typhon, de los 5 Typhon, así que no se lo pierdan. Por ahí a partir de las 5 de la tarde estaré realizando el sorteo, solo sorteo, chicos, así que vayan preparándose para las 5 de la tarde hora México y así ver quiénes son los ganadores. Puede ser tu brother, así que a darle con todo. Y pues bueno, chicos, no me queda nada más que decir que agradecer a cada uno de ustedes que siguen apoyando este canal, que siguen dejando su like, revienten ese botoncito, chicos, me ayudan muchísimo. Suscríbanse, dejen su comentario, yo por lo regular les contesto la mayoría de comentarios a cada uno de ustedes, así que traten de hacerlo, chicos. Por ahí está saliendo nuevos pases de operaciones, no está en este video, pero ya está el ABCD, ya está el pase de operaciones D, que en 4 días saldrá. Así que vienen cosas nuevas, chicos, para aprovechar aquí obteniendo a la pinturita de nuestro amiguito Typhon. Así que a darle con todo, chicos. No me queda nada más que decir, agradecer, seguir agradeciendo, chicos. Ya sé que ya lo dije, pero seguir agradeciendo a cada uno de ustedes. Nos estamos viendo en la próxima. Más tarde nos estamos viendo, chicos, para poder ver a los ganadores de este Typhon. Que tengan un excelente día. Hasta la próxima, chicos. Chao, chao.